Estamos de regreso aquí en Cipse Noticias más temprano y en este momento le doy la bienvenida en el estudio al autor de Engordando la Vaca. Usted ya lo conoce, él es Juan Manuel González, que nos viene a platicar de los 5 consejos para llevar tu empresa sanamente. Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días a todo su auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar, De la no, empresa. y que quede así, pero que quede claro que lo que vamos a ver hoy para tener, vamos a decir, estar sanos en la parte empresarial, y vamos a hablar como empresarial necesariamente, no solo es una pyme, enfocándonos a las pymes, que esa es nuestra especialidad, sino Claro. también a esas personas que tienen, va a funcionar para las personas que tienen su changarrito en su casa, que venden salbutes, panuchos, Sí, esto ¿no? aplica para Es todos. correcto. Incluso diría yo, me atrevería yo a decir que podría funcionar mucho también para el hogar, para la Ok. administración del hogar, ¿no? Es muy importante aclararlo para que empecemos a tomar nota de la importancia que es tener un lugar sano en ese aspecto, ¿no? Y estamos hablando obviamente de tenerlo sano en muchos aspectos, pero principalmente el financiero, ¿no? Que eso es lo Sí. que del enfoque de lo que vamos a hablar. Entonces, yo creo que el primer punto tendría que ser presupuestar, ¿no? Claro. No estamos acostumbrados, incluyendo ahí, me voy a decir lo que, aunque sea como que, a llevar presupuestos como para una empresa grande, llevar presupuestos es simplemente agarrar y decir, a ver, este mes, De ¿qué todo mi es? dinero. Así es que debe de ingresar, lo que debe de ingresar o quiero que ingrese versus lo que debo de gastar o lo que Claro. voy a gastar, ¿no? Entonces que lleves un proyectado o un pronóstico de lo que piensas, esos son los presupuestos, ¿no? Un pronóstico de lo que va a suceder. Entonces, bajo ese esquema, pues puedes decir, oye, pues si yo tengo un sueldo o yo sé que vendo más o menos, ya sé más o menos lo que vendo, pues puedo decir, ok, vamos a presupuestar que van a entrar estos ingresos, pues también puedes presupuestar en qué vas a gastar para ver cómo van a estar, obviamente, tu flujo de efectivo, tus finanzas, saber qué vas a poder, con qué vas a poder cumplir y con qué no, ¿no? Por lo menos que ya lo tengas en mente y de dónde Aquí vas a nos sacar la pueden esperar, diferencia. estiramos, Así aflojamos. es correcto. Creo que aquí le vamos a dejar 5 días más, Sí, sí, que pase sí. el siguiente mes, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque al final presupuestar es solo eso, o sea, solo llevar un pronóstico de lo que esperemos que entre versus lo que debemos de gastar, ¿no? Eso sería Claro. como que lo primero en la lista por una cuestión de orden y de organización, porque también tener los datos en la cabeza no nos impide que de repente estemos, tú cobras y sales y pagas y haces y miras y cuando haces así dices, ¿Y mi dinero? ¿en qué momento, qué es lo que sucede, no? Las grandes tragedias financieras suceden así, ¿en qué momento me pasé de estar pues gastando más de lo que Debía. debo, ¿no? Entonces, primeramente podemos llevar el orden y la organización con unos buenos, obviamente, Presupuestos. presupuestos, ¿no? Sería como que lo primero en la lista. El segundo en la lista es que te limites, ¿no? ¿Y esto que es? Limitarte a gastar lo que sabes, por lo menos que va a entrar. Ojo, no estoy diciendo que te vayas a gastar, que te tienes la obligación de gastarte todo lo que entra, ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos por lo menos ese límite que digamos, este mes por lo menos que eso que entró sea lo que gastemos, ¿no? O Sí. sea, no más. O sea, que eso es, vuelvo a repetir, donde empiezan a suceder las grandes tragedias financieras y económicas. ¿Por qué? Porque estoy gastando más de lo que está entrando. Lo puedo entender un mes de repente que te apoyes de un mes que estuvo bueno o de lo que ahorraste por una cuestión, voy a decirlo, de necesidad, de urgencia o de importancia, ¿no? Que siempre sucede. Que sí, así es, siempre sucede y para eso debes de evitar precisamente gastar siempre más, o sea, endeudarte, digamos, a De lo más. tonto, ¿no? Así es, porque uno puede, yo siempre estoy, no es que esté en contra de la deuda, prefiero no endeudarme, pero si voy a endeudarme, que sea por algo que sé que le voy a sacar provecho, no por algo que es de gasto, que Sí. seguiría un rubro de gasto, ¿no? O sea, no sé, voy a decir algo, endeudarme por un viaje, no soy fan de eso, ¿no? Sí. Ahora, endeudarme por comprar tal vez un activo, igual y puede ser, si no tengo la capacidad, pues voy a irme por ese lado, obviamente, ¿no? Para que yo pueda, pues obviamente ir en ese aspecto directo a no estar gastando, ¿no? Más de lo que está ingresando. Entonces sí es importante. También puedes invertir en algo que sabes que te va a dejar rubros más adelante. Es el mismo inmueble, lo vas a dar rentado, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Y vas a aumentar tus ingresos y ya cambias un poco la mecánica, vamos a decir, de tus finanzas. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que nuestro límite debería de ser cuando mucho nuestro ingreso, para no caer en eso, a excepción de los casos que acabamos de mencionar, ¿no? Que sean cosas importantes, necesarias o urgentes, ¿no? Que tienes toda la razón, siempre hay.
si llevamos un poco de organización y programación, podría ser que esas urgencias salgan de algún fondo que hayamos hecho en algún Sí, momento cuando las se pudo. minimizas Claro. tu gasto, Sí, no, pues. pues en la pandemia todos lo vivimos, ¿no? O sea, Sí. empezamos a ver de dónde jalar porque pues obviamente todos tuvimos que apretarnos mucho, ¿no? Entonces, ya viste que sí se puede, ¿no? Entonces, Sí, porque no estoy diciendo que en ese mismo nivel, pero sí hacerlo un poquito más en una cuestión normal, ¿no? claro. Ya que agarraste ese nivel, regresas a lo mismo. Entonces, bueno, debe de ser una lección que aprendimos, ¿no? El tercer punto sería comprar inteligentemente. Si algo que, pues yo me acuerdo que reconozco que en su momento era muy asiduo a comprar lo que me gustaba y no me importaba cuánto me costaba, ¿no? Porque, pues porque te gusta y no sale la frase, obviamente, No falta. para justificar nuestra negligencia, eso es lo que voy a decir, una negligencia es eh, para eso trabajo. Dios proveerá. Sí, sí, Para sí, eso sí, trabajo, sí. es esa la frase para justificar lo que acabas de hacer, que sabes que no es necesario ni Sí. importante, etcétera. Pero bueno, para eso trabajo. Entonces, está bien, yo no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de que no hayas por lo menos averiguado, cotizado en otras ocasiones. A veces, incluso cuando estamos trabajando con proveedores, con gente, o para nuestros gastos, como dije yo, pues esto puedo aplicar para casa o para empresa, pero cuando estás hablando, trabajando con un proveedor, porque es tu amigo, porque llevas muchos años con él, hay un exceso de confianza en decir, oye, cómprale ya, ellos ni siquiera cotízales, cómprale una computadora porque A tal necesitamos una, persona, ¿no? sí. ¿No? Y de repente te das cuenta, yo siempre aconsejo que de vez en cuando, aunque sea de mucha confianza, coticemos en otro lado, porque de repente nos podemos encontrar sorpresas. No está mal tener opciones. Es correcto, porque al final, pues digo, no es una cuestión, es una cuestión de confianza, pero al fin y al cabo, pues hemos salido a veces perdido esa confianza porque nos damos cuenta que alguien nos estaba dando un producto o un servicio el doble de lo que normalmente L- está en promedio en el mercado, ¿no? Así Yo es. entiendo que todos tenemos estructuras diferentes y costos diferentes, etcétera, pero una parte muy importante es, pues obviamente cotizar para que no nos vayan a llevar al baile en esto, ¿no? Esto Así sería es. muy en lo que hagas, en lo que productos o servicios, ¿no? Aplicaría en un momento dado. El cuarto punto sería que costees correctamente, porque una deficiencia que hay también es a la hora de costear, pues nos enfocamos en las ventas y punto, ¿no? Que hay que vender o sea, Para producir. para tener más ingresos y etcétera, y poder hacer más cosas. Y de repente te das cuenta que al final de que, oye, vendiste más, pero sentí que el dinero me Me rindió rindió menos. menos. Tienes un problema probablemente de costos. Entonces tienes que verificar que lo que el producto o el servicio que estés dando esté correctamente costeado, porque a veces Sí. no se piensa en un producto de consumo masivo, una marca de refresco, por decir algo, que sea de consumo exageradamente masivo, que tengan un error en el costo por un centavo, solo imagínatelo. Entonces, mientras más vendes, Sí, más más estás pierdes, perdiendo, más claro. estás perdiendo. Entonces hay que Porque de evitar. centavo en centavo se va juntando todo Imagínate, y al son final, pérdidas. sobre todo en esos productos de consumo masivo que se consumen millones de productos, Claro. imagínate cómo te va afectando, te empieza a afectar ese centavo o los 10 centavos o el peso, lo que sea, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que obviamente la importancia que hay al costear, eso es sumamente importante, ¿no? Y para cerrar, ya por último, el último punto es cuida tus créditos. Así es. Vuelvo a repetir, yo siempre soy fan de evitar el crédito en la medida de lo posible, pero en ocasiones cuando las que acabamos de hablar ahorita, por ejemplo, que tenga que ser algo que tiene que ver con Una emergencia, un necesidad, activo. emergencia, importancia, urgencia, lo que sea, o una oportunidad, a veces puedo decirlo así de una manera, es una Sí. oportunidad. Yo siempre he dicho que la oportunidad se presenta cuando hay algo que te gusta y tienes el dinero en la bolsa, Sí. pero en el caso de usar un crédito, cuídalo, porque hay gente que a veces se pasa un poco y no, ahorita esos créditos que hay modernos, muchos que están súper anunciados en las redes, Sí. que hables te prestan dinero muy fácil Que y no sin recibo. revisan nada. Sí, que no revisan nada. Y las personas que conozco que lo han hecho, que se han atrasado un día, no, eso es un acoso impresionante, ¿no? Sí. Entonces, hay que cuidar mucho el crédito, hay que cuidar mucho el crédito en términos generales, porque pues al fin y al cabo se califica, ¿no? Y el día Sí. que realmente lo necesitemos para algo de las situaciones que acabamos de mencionar, pues que tengamos un buró de crédito pues sano y seamos factibles de que nos otorguen, pues obviamente un crédito cuando lo necesitemos, realmente lo necesitemos, ¿no? Entonces Claro. por eso hay que cuidar los créditos, pagando a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos serían los 5 puntos para estar Fármaco, sanos. Juanma, como siempre es un gusto y como bien mencionaste al principio,
creo que sí se puede transferir a otras áreas de nuestra vida porque pues muchas veces sí puede que nos pasemos o puede que nos queremos dar un gusto, que como dices, siempre es bueno, siempre y cuando podamos tener la conciencia de que no es un gasto que pueda a- amenazar nuestra Es economía. correcto. Entonces, pues sí, sí es usted tranquilo, haga las cosas como conscientemente, presupueste, coste y tenga opciones. Orden, así es. Orden y organización. Orden y organización, esa es la mejor palabra para definir todo esto. Juanma, por Así favor, es. dile a la gente que nos ve y nos escucha dónde te puede encontrar. En X y en X e Instagram estoy como @JM González Ponce y en Facebook estoy como Juanma González Ponce. Ahí te vamos a estar siguiendo, te vamos a estar escuchando. Y Adelante. por lo pronto nos estamos viendo el otro martes. Si Dios y yo queremos, vamos. Sí, Dios y tú sí van a Y querer, ustedes. entonces me parece perfecto. Nos vemos el otro martes y ahora vamos a ir del otro lado del estudio porque Abril tiene más información.